Tenemos las medidas de tendencia central, media, mediana, moda, la que hemos mencionado en el día de hoy. Son medidas muy utilizadas, pero debemos saber cómo es la variable o con cuál variable vamos a trabajar. El interés que nos mueve a hacer ese resumen nos va a permitir utilizar una u otra medida. Y si son intereses, si son tasas, si son índices, pues trabajaremos con la geométrica. Si hay una ponderación, como en el caso de las calificaciones, que la ponderación se la da a los créditos, o en el caso de una tienda de bebidas, que la ponderación se la da el precio o la importancia que tenga esa bebida, entonces trabajamos con la media ponderada. Las demás medidas las vamos a ir incorporando conforme vamos avanzando este tema de la unidad 3. Generalmente, los objetivos es conocer y saber cómo calcular cada una de las medidas según los datos. Como vimos, podemos tener los datos sueltos. Los datos pueden estar en tablas simples o agrupadas. También podemos ver cuál sería la más adecuada, como le dije, según la variable y según los datos. Si tenemos algunos datos atípicos, entonces vamos a tomar una medida según sus características. Entonces, para conocerla debemos leer y aprender las características de cada una de ellas, etcétera. Ustedes después van a ir leyendo según el material. Aquí le traigo una lámina un poquito de la unidad 2, por la razón de que me dicen que se resumen los datos, que hay parámetros que me resumen los datos. Pero no solo son los parámetros que me pueden resumir los datos, también tenemos estadísticos o estimadores. Ahora, si se trata de una población, pues se están resumiendo en parámetros. Si se trata de una muestra, se están resumiendo en estadístico. Esto lo digo por aclarar, porque alguien me dijo que las medidas resumían parámetros de una muestra. Incorrecto. Resumen datos. Un gran volumen de datos usted lo puede resumir en un solo valor. Por ejemplo, cuando hablamos de la estatura de los occidentales, de los orientales, de los dominicanos. Pero ese valor o esa variable que nos interesa puede ser numérica, como la estatura, pero también puede ser cualitativa, porque podemos decir el dominicano es alegre. Entonces ya estamos hablando de cualidades. Aquí nosotros vamos a ver estas tres medidas primero y vamos a observar bien cuál es la representación para hablar de cada una y no confundirla. La media equibarra, la mediana, dependiendo del texto, MN, MD, y la moda MO. Generalmente, estas se encuentran en torno al centro. Puede dar cualquier valor. Cuando veamos las estadísticas de forma, vamos a ver que estas medidas coinciden todas en el centro de la distribución. Pero eso va a ser más adelante. Diferente a los cuantiles separatrices, o más bien medidas que son de posición, porque se colocan en un punto de tal manera que esas medidas de posición puede ser que me interese la cuarta parte por debajo, la décima parte, la unidad. Entonces van a diferir porque las de posición estarán en todo el trayecto de los datos, mientras las centrales tornan en un valor como hemos ya explicado. Bien, vamos a continuar con la fórmula. Es importante conocer que la fórmula es la misma. O sea, estamos trabajando y estamos llevando el mismo procedimiento. La fórmula me manda a sumar a través de este símbolo, que parece una M. Si se fijan, ¿ve? Lo único que la M en este lado o se presenta de lado. Me manda a sumar los valores de la variable, pero sabemos que hay parámetros, que si población es mu
Y si es una muestra, se trata de X barra, promedio. También vimos, según en los ejercicios, que sumamos todo y dividimos entre n. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo tengo una frecuencia? Y ustedes saben que cuando tenemos tabla, pues ya aparece la frecuencia. Entonces tenemos que incorporarla en la fórmula. Ustedes la ven aquí, incorporada. Vamos a mantener esas fórmulas para el momento que las vayamos a necesitar y vamos a continuar con los ejemplos que yo le traje. Importante, reitero, conocer las características de estas medidas, tanto de la media, la mediana, como la moda. También conocer lo que es la media ponderada y la media geométrica. Tenemos una solo valor. Tenemos que calcularla cuando tenemos escala de intervalos, razón, porque imagínense si son nominales y yo tengo carrera, yo no sé cómo caramba puedo sumar algo nominal. Yo no puedo sumar imágenes con contabilidad. No sé qué me da eso. Entonces, la variable debe ser de intervalo y razón. Contrario a la moda. Que no se puede bueno, se puede, pero la mediana y la moda se utilizan cuando tenemos variables cualitativas, cuando con una cualitativa yo no puedo trabajar la media aritmética. ¿Por qué? Porque me manda a sumar. Y todas estas características es importante que ustedes la lean y está en el material que está colgado en la plataforma. Para el primer ejemplo, pues ustedes ya han visto y han presentado estos ejemplos. Tenemos la edad de 5 estudiantes de esa data que ustedes han recopilado. Y para lo mismo, yo siempre traigo la fórmula, porque la fórmula es la que me va a mandar. Mire, sume todos los valores de X. X va desde 1 hasta 5. A 1, 2, lo sumo. Y divídalo entre N. Entre 5 y me da un promedio de 18.8 años. Si toma los mismos valores, la mediana me está dando un procedimiento que consta de 3 pasos. Ordenar los datos. Bueno, estos datos así, ustedes saben que nunca lo tenemos ordenado. Entonces yo digo, voy a poner el dato 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y todo lo que yo tenga lo voy a ordenar. Desde el menor, que es 17, hasta el mayor, que es 22. Entonces, podemos ver lo siguiente. Cuando yo lo ordeno, me dice el paso 2 es calcular la profundidad. Entonces, bueno, eso tiene una fórmula. N más 1 entre 2. Porque yo no digo 5 más 1 entre 2. Perdón con el ruido. Porque tengo que colocar N. De repente yo no tengo 5, tengo 10, tengo 11. Y si yo tomo ese valor, le sumo 1 y lo divido entre 2, ese valor dado, que está desarrollado aquí, que da 3 para este caso, me dice ubicar la mediana, contar entre los datos ya ordenados. Y voy a buscar ese 3, que ya yo lo ubiqué, el 1, 17, el 2, 18 y el 3, 18. Entonces yo encontré ese valor aquí. Por lo tanto, la mediana, aquí concluyo, es 18 años. ¿Qué quiere decir? Que la mitad de los estudiantes tiene 18 o menos años y la otra mitad o el resto tiene más de 18 años. Puedo decir la mitad, puedo decir el 50%, puedo expresarlo de la manera más fina, más adecuada, como yo considere que se pueda entender. Ahora bien, la moda, como lo vimos, es la mayor repetición del dato, es el valor que más se repite
Y en la tabla decimos el de mayor frecuencia. Pero como esto no es tabla, vamos a ver cuál de todos los datos se repite. Hasta aquí tenemos el 18 que se repite 2 veces, pues entonces la moda es 18 años. Como ustedes ven, si yo analizo la forma de estos datos, ¿verdad? Para que me entiendan lo que vimos anterior, si yo analizo esta forma, estas medidas no necesariamente tienen que coincidir, pero se acercan. ¿Se acercan a qué? Aquí yo tengo dos 18. 1 y 2, suponiendo que esto sea, ¿verdad? El eje. Aquí solo tengo un 17. Aquí tengo un 19 y un 22. Entonces, cuando yo trato de hacer esa curva, observo que los valores, como le dije anteriormente, están cercanos al centro. Por eso se le llaman de tendencia central. 18 y algo, punto 8 y 18. Pudo haber dado también 17. Entonces, no he realizado la gráfica como tal, no he hecho el histograma, no he hecho el diagrama, que en este caso sería de barra, pero sí pude hacer más o menos una similitud para que ustedes entiendan por qué es de tendencia central la media, la mediana y la moda. Y que estos datos son datos sueltos. Y por lo tanto yo utilizo esa fórmula. Para la mediana el procedimiento y para la moda lo que me dice que es la moda. Sin empate. Sin empate, porque si yo aquí agrego otro valor, vamos a suponer, voy a modificar aquí, voy a poner un ejemplo número 2. En ese caso yo no tengo moda, porque yo no puedo decir que hay uno más que otro. Aquí yo tengo dos valores que se repiten en la misma cantidad. Ahora, si yo tengo esto, es distinto. Pues yo tengo una moda que es 22, pero también tengo otro que se repite que es 18. Y puedo tener una bimodal. Entonces, tienen que ver bien el material para que puedan distinguir cuándo sucede un caso y cuándo la otra. Veamos cuando tenemos una tabla. Esta tabla la identificamos porque tiene frecuencia. A veces colocamos los valores en columna, como el caso en cuando el estudiante, la compañera, presentó los valores en columna de los días. Sin embargo, aquí tenemos frecuencia y tenemos una tabla de datos simples. Fíjense que si buscábamos el rango del número de accidentes, el número de accidentes va de 8 a 0 y el rango daría 8. Ahora, cuando nosotros buscamos el total, ¿quién es N? Vemos que es la suma de la frecuencia, que es 224. Aquí quiero que me pongan mucha atención porque suele ocurrir que cuando preguntamos quién es N, me dice que me cuentan la variable aquí listada o me cuentan los grupos y me dicen que eso es N. Siempre hemos dicho y permanece siempre que N es el total de los datos. El total da 224. ¿Cómo yo tengo el promedio? Bueno, la fórmula, hablamos que la fórmula es a cada variable le vamos a multiplicar su frecuencia porque hay una frecuencia involucrada. Ya la fórmula fue modificada ligeramente porque estamos haciendo lo mismo. Hablamos que el total es N y la suma de frecuencia es lo mismo que N. Por eso esta parte de la izquierda es igualita a la de la derecha. Para hacerlo más fácil, yo agregué una columna. Y en esta columna yo dije, para que se vea mejor, yo dije, voy a tomar a X por F. ¿Pero quién me dijo que hiciera eso? La fórmula. Por lo tanto, siempre tengo que tener mi fórmula a la mano para hacer lo que me diga ella. Entonces empecé a multiplicar. 34 conductores no tienen accidente.
60 conductores tuvo un accidente, 60 tuvo 2 y así sucesivamente en todo un feriado. Entonces yo voy multiplicando y voy colocándolo en mi nueva columna. Cuando yo hago toda la multiplicación, porque antes de sumar, lo vimos cuando trabajábamos con la regla de Sturge, trabajamos las operaciones más complejas y en este caso vamos a trabajar la multiplicación. Y cuando ya yo tengo todas las multiplicaciones, ya lo único que me queda es hacer la suma. Y esa suma me da 452. ¿Qué hacer con ese valor? Me voy y lo sustituyo en la fórmula. Esto es X barra, X barra, X barra. Por si ven que me le falta una barra, fue un problema de escritura. Por lo tanto, ya yo tengo ese producto, ya yo tengo esa suma. 452 entre la suma de la frecuencia, que es lo mismo que n. Y así me da un promedio de 2.01 accidentes. Es decir, que en promedio, en este feriado, ocurrieron 2 accidentes por conductor. En el caso de que los datos estén agrupados, fíjense que esto hasta yo le puedo preguntar a ustedes, ¿por qué se agrupó esta tabla con tan pocos grupos? Son 3. ¿Y por qué esta tiene tantas líneas? Bueno, aquí el rango era menor que 10 y en la segunda tabla, que el tiempo es que esperan los usuarios para ser atendidos, pues aquí el rango ameritó a que la tabla fuera agrupada. Por lo tanto, veo frecuencia también, tengo grupo y en este caso voy a usar muy bien ese puntito porque me dice que X se modificó. Aquí yo no puedo tomar un valor como aquí que decía 0 por 34. Aquí yo no sé qué valor voy a multiplicar por 5. Por lo tanto, yo voy a encontrar un punto central, un punto medio. Así mismo X es lo mismo que punto medio, que yo lo voy a obtener tal como lo especifica aquí. Para el primer caso, yo voy a tomar ese 0. Vamos a ver si encuentro el más. El siguiente límite que es 6 y ese total que me da 6 lo voy a dividir entre 2 porque estoy utilizando 2 valores. Ese 2 es fijo y aquí cuando hago el perdón resulta 3. Y si sigo con el otro, el punto medio es 9. Y 12 más 18 entre 2 me da 15. Pues ya yo tengo un número que me representa a X. Ahora sí puedo multiplicar. Ya yo llegué a la misma parte de este ejercicio con esa columna que agrego, donde yo voy a multiplicar X por F. Y aquí tengo a X por F. 3 por 5, 15, 9 por 10 y así sucesivamente. Realicé mis productos, hago la suma y ese valor lo divido entre n o la suma de frecuencia. Por lo tanto, los usuarios tendrán que esperar 7.9 días. Así que ya teniendo esos datos, cada promedio nos sirve a nosotros para tomar decisiones, sea el usuario para irse a otro centro o sea el personal del centro, el personal administrativo, el personal de salud, para saber cómo proceder. Me falta, vimos la media en datos simples, la media para datos en tablas simples y tablas agrupadas, y ahora veremos la moda. Mediana y moda. En una sola diapositiva. Yo quisiera saber qué me pasó aquí, porque vamos a ver si la puedo tener. Si no se la explico, porque no veo la forma de cómo revertir. No veo cómo revertir esta, no entiendo. Bueno, yo le voy a ir. ¿Sí? Yo le explico la moda. ¿Eh? Si usted quiere, yo le explico la moda. Un momentito, que estamos ya finalizando con el video.
Ok. Cuando hablamos de mediana, nosotros tenemos los pasos. Recuérdense que siempre en la mediana necesitamos la frecuencia acumulada. Necesitamos n, en este caso, como estamos en tabla, n entre 2. Si hacemos n más 1 entre 2, no pasa nada, queda próximo. Bueno, vamos a continuar. La frecuencia acumulada para estos datos de los conductores, fíjense que es lo mismo que yo tenía de los conductores. Sin embargo, cuando yo agregué anterior una columna, fue porque la fórmula me lo dijo, que yo tenía que hacer un producto. Y aquí, pues la mediana me dice que yo tengo que buscar la frecuencia acumulada. Ya todos sabemos buscar la frecuencia acumulada. Tomamos el valor, lo pasamos, le agregamos el siguiente, seguimos agregando el siguiente, hasta que la última frecuencia acumulada es igual al total. N, que es 224 dividido entre 2, me da 112. Entonces, cuando yo tengo ese valor, hay que ubicarlo, como dice aquí, en la frecuencia acumulada. Entonces, al ubicarlo en la frecuencia acumulada, yo buscaré el 112, pero si no está, recuérdense lo que hicimos anteriormente, nosotros tomamos el valor que seguía, el que contenía a 112, que en este caso es la tercera, 154, y nos lleva a nuestra variable de interés, cantidad de accidentes. Entonces, podemos ver que la mitad de los conductores tienen, yo lo anoté por acá, no lo interpreté, pero podemos ver que la mitad de los conductores tienen 2 o menos accidentes y el restante tiene más de 2 accidentes. Eso puede interpretarse también, como le dije anteriormente, el 50% tiene menos de 2 o menos accidentes y el 50% tiene más de 2 accidentes. Ahora bien, eso fue aplicando paso 1, 2 y 3. Vamos a ver en el caso de la tabla agrupada. Y aquí como que esto ya no me voy a interesar porque como que no veo la forma de cómo revertirlo, pero se lo voy a explicar para que me pongan atención. Eso está en el material. Lo que quería que quedara, ¿verdad? Bien, pero nada, vamos a continuar para que no se haga muy largo. Vamos a pasar en la tabla agrupada. Recuérdense que para la mediana tenemos los 3 pasos y siempre buscando la frecuencia acumulada. Vamos a ver. Para la frecuencia acumulada, ya la sabemos ubicar, por eso la puse de un colorcito distinto para que vean que fue que la buscamos, porque la mediana no la pide. Entonces pasamos el 5, le agregamos el 10, le agregamos el 2. Ahora, n entre 2. 17 entre 2, pues me da 8.5. No aparece en la primera, pero sí se encuentra en la segunda, en el 15. Y solo vamos a tomar esa parte para sustituirlo en la fórmula, que la van a tener que buscar en el libro. Lamentablemente. ¿Qué dice esta fórmula? Que la mediana es igual, vamos a escribirla, a tratar de escribirla, a un límite. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 3 límites en esta tabla, pero solo vamos a trabajar con un límite. Y a ese límite le vamos a agregar ese valor n entre 2. N entre 2 menos la frecuencia acumulada anterior y todo
Vamos a ver qué yo puedo hacer acá. Ahora quiero eliminar esto. Pero no puedo eliminarlo porque no voy a tener el espacio. Vamos a ver. No voy a tener el espacio, pero fíjense de la parte roja. Ahora, entre F y todo esto multiplicado por el ancho. La fórmula se ve más enredada de lo que es. Vamos a ver. Ya yo sé que estoy trabajando con ese grupo. Donde está el 8.5. ¿Cuál es el límite inferior de ese grupo? Bueno, el límite inferior es 6. Yo lo tenía aquí, pero está invertido también. Es 6. Más n entre 2, nosotros vimos lo que nos daba n entre 2. 8.5. Y a ese 8.5, ¿qué le resto? La frecuencia que está arriba. Le resto el 5. ¿Y entre qué divido todo esto? Entre esa frecuencia, que es 10. ¿Entre cuánto lo multiplico? ¿Cuál es el ancho que tenemos nosotros allí? Tenemos un ancho de 6, de 6. Ahí está. Entonces ya tenemos que hacer ese producto, o sea, resolver este 8.5 menos 5, 3.5 entre 10. Eso da 0.35. Dice que todo lo que está ahí adentro se va a multiplicar por 6. Y cuando yo multiplico, le voy a sumar el 6, que sería el límite inferior. Yo hice ese resultado, no lo puedo leer muy bien, pero sí sé que al final da 2.1. Lo pueden multiplicar y me confirman que tenemos la mediana 6 más ese producto da 8.1. 8.1. Bien. Entonces el tiempo de espera es 8.1 días, si eran días. Esa es la mediana para datos agrupados. Yo espero que lo busquen en el material, porque aquí la fórmula traté de hacerla explicando y con el material pues ustedes la tienen a la mano. ¿Qué pasa con la muda? Es más fácil todavía. ¿Qué es la moda? ¿Qué es la moda? Lo que más se repite. Valor No, con mayor frecuencia. mayor frecuencia. Pues tenemos una tabla con frecuencia. Entonces yo voy a borrar esto. Observando la frecuencia. Yo no dije acumulada, yo dije la frecuencia. ¿Cuál es la de mayor frecuencia? 10 es la mayor frecuencia. Coincide con la misma clase o grupo. Y la fórmula está aquí, que está invertida. Dice que la moda es límite inferior más un delta, que generalmente se representa con un triángulo. Yo lo represento de A, un D. Vuelve el D aquí, A, más DP.
por C. Ahora, DA, mírenlo aquí, es la frecuencia de la clase menos la frecuencia anterior. ¿Qué frecuencia tiene esa clase? Un 10. Menos 5. Entonces, esa frecuencia daría 5. Pero le encuentro de nuevo aquí 5. ¿Qué es DP? La frecuencia de la clase menos la posterior. Es decir, esa frecuencia menos 2. Lo cual es 8. Y se coloca en su lugar según la fórmula. Todo esto lo vamos a multiplicar por el ancho, que es 6. Y finalmente se lo vamos a agregar al límite inferior. 5 entre 13, ¿cuánto da? Lo multiplicamos por 6 y eso sí lo tengo aquí yo de manera correcta. Está aquí también, esta parte, no me daba cuenta. Por lo tanto, esto está de más. Y lo que tenemos al final, que 5 entre 13 por 6, 0.38 por 6, más 6 da 8.3. Así que lo que más se espera es 8.3 días, si son días. Fíjense, la fórmula es la que nos va a decir cómo vamos a trabajar. Y con esto, pues le pude presentar, ¿verdad? Todo lo que son las medidas para datos sueltos, tablas simples de frecuencia y tablas de frecuencia agrupadas. Ya nos quedaría revisar bien el material, hacer varios ejercicios con las tablas que tenemos en el cuaderno para mayor comprensión. Entonces, hasta aquí yo entiendo que se pudo cumplir, ¿verdad? Con lo cometido del día de hoy, con nuestro objetivo.